Bien, la Ya. ¿Qué es capitalismo? Propiedad privada de los medios de producción. Propiedad privada de... Los medios de producción. ¿Qué es propiedad? Derecho exclusivo. No, eso es privada. ¿Qué es propiedad? Propiedad es el resultado, el efecto de una causa humana. ¿Por qué es circular esta lógica? ¿Por qué es la propiedad el efecto de una causa humana? Porque históricamente hemos considerado propiedad como eso que el ser humano genera. Si yo cometo un crimen, es mi crimen. Incluso en esa situación tan, podríamos decir, tan poco ortodoxa para definir el capitalismo o para definir la propiedad, existe la noción de mi crimen. La paradoja de los regímenes socialistas muchas veces era que abolía la propiedad privada, pero mi propiedad sobre mi puesto en la fila del pan no me la podía quitar. entonces tenemos un problema que es axiomático, que la propiedad como categoría periodística se encuentra contenida en todos los actos humanos como efecto del acto. Yo llegué antes de Juanito y después de Pedrito, entonces este es mi puesto en la fila. Como el meme que dice que en socialismo tú esperas el pan y en capitalismo el pan espera por ti. No, este es otro tema, es dónde estás parado tú en la fila del pan. Es tuyo ese puesto, porque tú llegaste antes de Juanito y después de Pedrito. Después llegó la Guardia Nacional Bolivariana y se coló. Pero incluso en una situación así es visto por los participantes como algo injusto. Sí, como algo injusto, porque hay una ligación casi instintiva en el ser humano entre propiedad y la justicia. La perversión de considerar la justicia como la igualdad implicaría que no existen puestos en la fila. Y existen los puestos en la fila. Hay uno que llega primero y otro que llega segundo. Y el que se cola. O sea, básicamente, si tú estás en un puesto, una persona perfectamente podría ser capaz de atravesarte y atravesarse unos con otros para que no hubiera una propiedad sobre ese mismo lugar donde estás tú parado. Pero eso es imposible porque eres físico. Sí. Eres masa. Como los kioscos de los colegios que están todos los cabros chicos asomar el kiosco con las monedas y el vendedor ahí. ¿Qué significa privado? Y esta es la parte más importante para definir el capitalismo. Privado significa exclusividad de acceso, es decir, que excluye, es decir, que es un permiso para discriminar. Excluyes lo que tú quieras y las pérdidas, pero tú no puedes incluir lo que tú quieras. La privacidad de la propiedad es un atributo excluyente, no incluyente. El atributo incluyente es la producción. Si tú decís lo que produces... Cuando estudiamos la propiedad, estudiamos que tiene un atributo incluyente, que es su productividad, y un atributo excluyente, que es su privacidad. Una propiedad es privada porque excluye, y es productiva solo si incluye. ¿Incluye qué? Lo que... O sea, ahí tenemos el problema de qué es medio de producción. Digamos, medio como lo que está al medio, pero cuando usamos medio en sentido económico nos estamos refiriendo a lo que está al medio entre un propósito y un fin, entre una decisión de la conciencia humana, entre una búsqueda de la conciencia humana y el fin que esa conciencia humana pretende conseguir. Y del fin al fin conseguido, lo que está al medio es medio. Porque está al medio. Pero ese medio va a depender según la relación que haga la persona desde la materia prima al producto final. En medio en cualquier, digámoslo en términos, podría decirse que... no sé si lo que... Podría decirse que medio es... Podría decirse que un medio es... Podría decirse que un medio es... lo que me refiero es fractal. Podría decirse que un medio es fractal, es decir, que un medio es medio sin importar lo lejos o cerca que te encuentres al observar la relación total. Si tú observas la relación total, escúchame, si tú observas la relación total como, por ejemplo, en un proceso, vamos a tomar ejemplos burdos, en un proceso productivo de un auto, típico ejemplo de Jesús Huerta de Soto, vas a tomar medio como, por ejemplo, la
la llave que te permite apretar el tornillo. Sí. Vale, la llave es medio, como la fábrica completa es medio. Es decir, la palabra medio tiene una relación fractal, por decirlo así, es medio en cualquier nivel de resolución que tú observes el proceso productivo. Es que el punto es otro. Lo que me refiero es que medio no es algo establecido por un manual o por un libro académico, sino que va a depender de la persona, lo que logre ver, que se puede convertir esa materia prima y en qué producto se puede llegar a convertir. En eso establece un medio. El medio, O el auto puede ser medio, puede ser fin. el medio, Eso mismo. el medio también. Yo puedo definir que con tal materia prima puedo construir tal cosa que todavía no existe. Porque yo lo visualizo y establezco un medio. El medio está en otro nivel de abstracción. Y está en un nivel de abstracción tal, como decía, que podría hacerse en paralelo con la matemática fractal. Es decir, que un medio es medio sin importar el nivel de resolución en el que observemos el proceso productivo. ¿Cómo eso? Porque está en un nivel de abstracción Entonces, superior. Así suma el proceso productivo. Mover la llave es medio. Yeah. Zoom out. La llave sola es medio. Zoom out. La fábrica entera es medio. Zoom out. La empresa es medio. Zoom out. El país es medio. Zoom out. ¿Cachai? Entonces, en todos los zoom, desde el más chico hasta el más grande, el planeta Tierra completo es medio. ¿Cachai? Entonces, medio es medio sin importar el nivel de resolución en el que tú lo estés observando. Y por eso podríamos decir que el medio tiene una condición de una fractalidad abstracta. ¿Bien? Y el medio entonces se encuentra en una dimensión de abstracción pura. El medio es una abstracción pura, el medio es un concepto divino. Es una abstracción pura. El medio es eterno y está en todo y está en todas partes. El medio es omnipresente, el medio es omnipotente, porque el medio es medio. No es un medio específico. Eso es lo que dicen incluso muchos economistas, que el medio es imposible de cuantificar. Es como Porque so to speak, es algo, pero es un kilo de 2 metros de... Y por lo tanto, la única forma de definir medio en términos económicos es salir de la definición económica y entrar a la definición no económica, que medio es lo que está al medio. Y luego decimos entonces medio es lo que está al medio. O sea, cualquier cosa que esté al medio, entre un propósito, porque ya vamos a entrar al tema de la conciencia evolutiva, que yo estoy entrando en la lógica circular, entonces estoy adelantando algunas cosas. El medio está al medio del propósito y el fin. Y todo lo que está al medio del propósito y el fin, incluso los fines grandes, fines chicos, en los fines intermedios, que son medios a su vez, porque todos los fines también son medios, Por tanto, exceptuando los que llegan a ser fines en sí mismos, como la vida humana. Pero vamos a definir entonces medio como eso que está al medio. Y luego vamos a decir que producción es la generación de nuevos medios o fines. ¿Ya? Entonces decimos, ¿cuál es el medio de producción básico, primario, original? ¿Te saliste una definición económica o una definición, por así decirlo, lingüística, filosófica, por así decirlo? Porque te saliste de la económica, dijiste, Hay que salir de la económica, sí, porque la económica, como tú bien dijiste, no nos sirve. Porque en el fondo es como una intuición. Pero que te fuiste como una definición filosófica, lingüística, porque... Vamos a decir, medio tiene dos definiciones. ¿Cachai? Ya. Una definición, digamos, económica y una geométrica, por decirlo de alguna manera. Sí, ya. Bien, como la definición económica no es utilizable, porque como tú bien dijiste... No es medible. No es que ni siquiera es que sea medible, es que no es imaginable. Porque es una abstracción demasiado pura. Entonces vamos a usar la definición geométrica. ¿Cachai, no? Vamos a usar la definición geométrica en términos económicos. Y vamos a decir que un medio es lo que está al medio. Ya. en una asociación de números reales entre 0 y el 1, todos los números entre 0 y 1 son medios. Ya. Exacto. Y entonces también ahí tenéis esa fractalidad, porque por donde mirís, todo lo que no es cero y... Estudia cálculo de Larson. Todo lo que no es cero ni es uno, no importa de cuán lejos o cuán cerca mirís, es medio. Pero ahora vamos a abstraer el 0 y el 1 y vamos a decir que el 0 es propósito y el 1 es producción. Y por lo tanto todo lo que está entre el propósito y la producción es medio. Pero toda la producción también puede ser considerada medio hasta que llegamos a un fin en sí mismo. ¿Vale? Por lo tanto, el 1, si bien es producción entre el 0 y el 1,
entre el 0 y el 2, el 1 ya es medio de nuevo. Sí. Yo insisto con Ya, bien. Yo insisto con el empresario le hace falta una clase de economía tensa, weón, pero profunda para que entienda la guay. Que la mayoría de empresarios... Déjame seguir. Entonces Tú lo vas a decimos, entender con tenemos tu un boca. medio, La lo que mayoría de está, empresarios están en lo que la está- parte perdida. lo que está al medio, Pero le falta. lo que está al medio es medio. ¿Ya? Y luego tenemos producción. Bien, perfecto. Es decir, que es una redundancia un poco, medios de producción. Es una redundancia, pero es una forma de decirlo para que se entienda. Porque si todos los medios son para producir, si no, no son medios, y toda la producción se tiene que hacer necesariamente A través de por un medio. medio de un medio, a través de un medio, exacto. Bien. Ahora, ¿cuál entonces sería el medio de producción original? El primero, el medio de producción más básico imaginable, el medio de producción que no es reducible. El cerebro. El, La mente el humana. cerebro humano en términos económicos, porque claro, porque si no, bueno, el cerebro humano es el producto de la evolución y el medio entonces serían los demás animales. ¿Y cuál sería el propósito original? Entraríamos a una discusión teológica. Entonces el problema no es ese, el problema es que en términos económicos partís del ser humano, porque sin ser humano no hay economía. Claro. Entonces decimos, el cerebro humano es el medio de producción económico fundamental. Sin cerebro humano no hay producción. Luego, ¿cómo se analiza el cerebro humano en latín? Caput, capita. El capitalismo ha vuelto a la definición. Habíamos arrancado del capitalismo, definiendo, y apareció de nuevo la palabra capitalismo, al final del análisis. Bien, ahora, ¿cuál es el problema? Que como el capitalismo es un asunto económico, ¿no es cierto? Y todos los asuntos económicos son necesariamente asuntos de filosofía moral, porque lo son, porque tienen que ver con todas estas cosas que estamos hablando, medios, producción, etc. Principio, todo. Entonces decimos, el capitalismo como moral depende de la relación, o sea, la economía como sistema moral depende de la relación entre las personas consigo mismas y las personas con los demás. El dilema con el que nos encontramos es con que en una situación aislada, de un ser humano aislado, nadie puede interferir con su economía y por lo tanto su economía es necesariamente capitalista, es su mente contra el mundo. Por lo tanto, el problema que nos presenta el capitalismo, donde puede haber dicotomía, es decir, puede haber un segundo sistema, un segundo tipo, una segunda forma de economía, o una tercera o una cuarta, en términos de definición de la situación económica, es en un entorno social. Y por lo tanto entramos a definir el entorno social capitalista. Entre paréntesis, ahí se produce una cosa interesante porque cuando la persona está sola, tienes capitalismo que la persona puede estar pensando y produciendo, pero ya no hay derecho. Porque para que haya derecho tiene que haber otra persona sumar. Exacto. Es una situación Pero el interesante. capitalismo no se define como derecho. No, estoy diciendo que usualmente se trabaja el capitalismo el mercado con derecho, pero en esa ocasión no hay derecho, No, porque no hay más personas. Porque el problema que estamos planteando es propiedad privada de los medios de producción, no derecho. No sé si te estoy diciendo que simplemente un caso como Sí. interesante. Nada más. Entonces tenemos a la persona inserta en la sociedad. En el ¿Vale? caso de- Entonces Una persona sola. vamos a decir que si capitalismo es la propiedad privada de los medios de producción, no puede haber capitalismo si la persona no se le garantizaba la propiedad sobre su cerebro. Porque entonces no sería dueño de sí mismo. Exacto. Pero entonces no No sería sería dueño de su exacto. medio de producción. Sí. ¿Cachai? Es su medio de producción. Ahora el problema es, ¿puede otra persona poseer tu cerebro? No. Es metafísicamente imposible. Biológicamente es imposible. No, y metafísicamente es imposible. Porque yo no puedo saber lo que tú estás pensando. Sí. Entonces, mi realidad ser humano es imposible, en mi realidad ser humano, ingresar a explotar tu cerebro. No puedo robar tu cerebro. ¿Bien? Entonces decimos que todo lo que salga de tu cerebro es tuyo. Por eso me molesta tanto que los ANCAP estén atacando siempre los derechos de propiedad intelectual. Porque la propiedad es un producto del cerebro. Parte en el cerebro. No voy a plantear que todo el ser humano es dueño de sí mismo y después decir que no es dueño de su cerebro. Entonces, vamos a definir una relación. Y la propiedad intelectual- Decimos ¿qué es la sociedad? ¿Qué es la sociedad? Es un tema La es un tema más sociedad. lejano, es un tema más La, lejano. ¿qué es la sociedad? Según tú, ¿la propiedad intelectual debe tener fecha de vencimiento?
la muerte del cerebro que la crea. ¿Qué es la...? Y eso tiene un par de problemas legales, porque si fuese solamente esa la fecha de vencimiento, iba a un problema práctico, que la gente andaría matando a los autores de las cosas para poder usar su propiedad. Sí. Y por lo tanto, por un tema de prudencia legal, se utilizan una cantidad enorme de años después de, para que, claro, no, en este momento son 70, por ejemplo, para los escritores, para que la gente no ande matando escritores por ahí para poder publicar sus libros gratis, ¿vale? Pero es un tema práctico, no es porque el derecho de propiedad intelectual siga vigente, se hace seguir vigente porque no queremos que maten escritores. Pero volviendo al tema, entonces, ¿qué es una sociedad? Es un conjunto de relaciones sociales. ¿Qué es un sistema económico? Es un conjunto de relaciones de producción. ¿Podemos decir que existen sistemas económicos puros o sociedades puras en términos de la forma de sus relaciones? Evidentemente no han sido observadas nunca en la historia y probablemente nunca las observemos. Eso lo hacen Santoro, no podéis ver cosas relativamente puras. Exacto. Entonces, no hemos observado nunca una sociedad pura o un sistema económico puro en la historia y probablemente nunca nos toque observarlo. No tenemos antecedentes históricos ni evidencia de que eso sea posible. Por lo tanto, no podemos partir a definir el capitalismo como un sistema y tenemos que alejarnos de lo macro para entrar a qué es lo que compone un sistema, relaciones de producción. Entonces decimos que una sociedad capital, o sea, una relación capitalista es aquella relación en la que la propiedad privada se hace derecho. Bien, es decir, que existe el derecho, el permiso de discriminar, excluir del resultado de tus pensamientos a los demás. Pues es una forma de derecho de libertad negativa, ¿no? Sí, por supuesto. Pero el tema es, cuando yo me encuentro entonces contigo, nuestra relación es capitalista en tanto y en cuanto yo tengo la posibilidad de excluirte del resultado de mi mente. Y tú tienes la posibilidad de excluirme a mí del resultado de la tuya. Y eso son relaciones capitalistas. ¿Vale? Ahora, el resultado material de la mente humana es propiedad física, en el fondo, y propiedad intelectual. Pero la propiedad intelectual no es material, pero es material en el sentido de que existen vestigios materiales que son necesarios para su existencia. Ahora, entonces, si yo tengo exclusividad sobre mi mente, ¿es feo? Si yo tengo exclusividad sobre mi mente, se deriva, porque no encuentro yo, y probablemente alguien me podrá corregir, un buen argumento para decir que los resultados no tengan que tener exclusividad de acceso. Y por lo tanto definimos como propiedad entonces la máquina, etcétera, 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 etcétera. ¿Puedes repetir ese argumento? Que No tengo argumento. No, puedes repetir la lógica que hiciste recién. Lo que dijiste. Que no. Es que no tengo argumentos, ni he encontrado argumentos. Ya. Y los he buscado por todos lados, que me digan que no es justo o que no es necesario, parece ser necesariamente justo que el cerebro humano, al producir algo, si tú tienes exclusividad sobre tu cerebro y es tu cerebro el que produce algo, entonces nuevamente hay propiedad porque hay una relación causal. ¿Vale? Yo produzco una máquina que hace zapatos, ¿vale? Perfecto. Entonces yo soy dueño de la máquina. ¿Bien? ¿Por qué soy dueño de la máquina? Porque yo soy dueño de la idea que hizo la máquina, soy dueño de la producción previa. Y si yo soy dueño de la máquina y la máquina hace zapatos, yo soy dueño de los zapatos que hizo la máquina. Pero también soy dueño de mis acuerdos, porque los acuerdos son una producción. Todo acuerdo con otra mente es una producción de ambas mentes. Y como producción de ambas mentes, ¿no es cierto? El resultado es propiedad de ambas mentes. Y es un producto que después se transforma en medio. Sí, porque, ¿cómo? Es un producto que también se transforma en medio, pero el punto más importante es que la propiedad de ambas mentes hace que el resultado del acuerdo sea propiedad de ambas personas, dueñas de esas ambas mentes. Entonces el contrato es legítimo en tanto y en cuanto las mentes que lo producen son propiedad privada, por ejemplo. ¿Vale? No hay un acuerdo válido si las mentes no son propiedad privada.
Porque entonces el resultado no es propiedad de una propiedad previa, ¿no? Como encadenando propiedades en el fondo. Entonces todas las relaciones capitalistas son un encadenamiento de propiedades que no se ven rotos. ¿Cómo se puede romper una relación capitalista? Porque ahora tenemos definida la relación capitalista, pero no tenemos definida otros tipos de relaciones. Relaciones que nos podrían contrastar, dar una demostración dialéctica, un negro y un blanco, sobre cuál es la otra forma de relación distinta de la relación capitalista. Y la relación distinta de la relación capitalista sería por definición una en la que yo no respeto, en la que yo no, respeto, es una palabra que no me gusta, pero en el que yo no acepto la exclusividad, en el que yo no acepto ser excluido, en que yo me impongo incluido en tu medio de producción. O me impongo excluido. O te impongo excluir. O me impongo excluido a mí mismo. Si que deseo no ser parte de las pérdidas a pesar de que yo participé en el contrato. No, eso es más complejo. Depende, porque alguien tiene que tener la pérdida y el tema es que estaría estarías incluyendo forzosamente en la pérdida a otro. Ah, sí. Ya. Como, por ejemplo, cuando los bancos quiebran, los salva el gobierno, pero ahí estás incluyendo a todos los que pagan impuestos con su para. Entonces estás obligando a incluir. Claro. En el fondo, todas las relaciones humanas tienen el problema que tiene que ver con incluir o excluir. ¿Ya? La idea del capitalismo, entonces, digamos que es la idea del derecho a discriminar a la bestia. Es decir, tengo permiso social para excluir cuando quiera, lo que quiera, como quiera, dentro de los resultados de mi medio de producción primaria de la mente y de los resultados de este. Puedo hacer o no hacer un acuerdo contigo, firmar o no firmar el contrato contigo, puedo venderte o no venderte la máquina. Y cuando te vendo la máquina, te incluyo y me autoexcluyo. Pero porque tú aceptas incluirte en la propiedad de la máquina. Y entonces tú la haces tuya. Eso es un intercambio. En un intercambio yo estoy reproduciendo lo que la otra mente ya produjo. Porque estoy aceptando incluirme y aceptando excluirte. Mientras tú aceptas incluirme y excluirte a ti mismo. Entonces es el efecto inverso. Y lo mismo con el dinero, pero al revés. Ya. Entonces el efecto inverso. Entonces yo te compro a ti tu mochila, que supongamos que tú la creaste de tu mente, ¿ya? Si yo te la compro a ti, estamos ambos concurriendo en una inclusión-exclusión del acceso al bien. Entonces una relación de intercambio es capitalista. Pero por ejemplo, al momento que nosotros tenemos que pagar IVA sobre la mochila, hay alguien que se está incluyendo en la relación A la fuerza. a la fuerza. Entonces decimos que lo contrario del capitalismo es la negación de la posibilidad de excluir o incluir a voluntad de las mentes humanas dentro de sus procesos en las que interactúan con las demás mentes. Y a eso es lo que llamamos robo. Me incluyo a mí mismo, te excluyo sin preguntarte. No se toma en consideración tu caput, solo el mío. Entonces, el capitalismo, siendo el sistema de relación social más abiertamente excluyente, profundamente discriminador, es al mismo tiempo el más democrático. Porque en función de la voluntad de las personas. No. Porque incluye, a través de la exclusión sistemática, la exclusión sistemática implica incluir todas las mentes. Estás considerando la existencia de todas las mentes. La exclusión sistemática implica que yo incluyo a todos. Para tú excluir a alguien, para yo excluirte, debo aceptar que tú existes. Si tú no existes, no te puedo excluir. No, pero no solamente eso. No es solamente eso. Yo no lo puedo incluir sin su permiso. Él no me puede incluir sin su permiso. ¿Cachai? Entonces, como yo no lo puedo incluir sin su permiso, y él no me puede incluir a mí sin mi permiso,
o viceversa. Entonces en la relación se está incluyendo la mente del otro, no bien su persona o no bien su producto, porque se está participando en la toma de decisiones. Es decir, sistema más democrático porque todos deciden. Porque en el fondo no se pasa a llevar- Todos los cerebros están decidiendo que incluyen y que excluyen, constantemente. Cada cerebro decidiendo que incluye y que excluye, que incluye y que excluye, que incluye y que excluye. Y entonces todos los cerebros están decidiendo. Y si todos los cerebros están decidiendo, están todos incluidos en el proceso. Están incluidos en el proceso aunque estén excluyendo. Es un proceso de exclusión que incluye a todos en la exclusión del proceso. Porque se están considerando. Sí, po. Porque si yo te dejo de considerar, mi acto deja de ser capitalista. Necesito que tu caput participe si es que voy a tomar una decisión conjunto contigo. Eso se podríamos decidir entonces al final, para ponerlo en términos más bonitos y más simples y con menos profundidad, pero con igual de certeza, que el capitalismo representa la propiedad privada de la persona y todo lo que de ello resulte. Eso es lo que decía. Cope, ¿no? Copa. No. Cope. No. Más viejo todavía. El líder extraso. ¿Quién era? Lo que Loco. Eso. ¿Y cómo conche su madre, si el impuesto es robo y por tanto ilegítimo, se puede sustentar una sociedad sin este? Y por tanto, si no es posible considerar una sociedad y el desarrollo de la misma sin este, se puede incluir este para sus fines y por tanto, ¿de qué forma? la sociedad Ujú, no existe ujú, en términos puros, ujú. igual que el sistema. Sí, porque se me hace el cambio de nosotros estamos creando sociedad y por tanto no existe. la idea de una sociedad capitalista es poder llevar las relaciones capitalistas a lo más cercano a su pureza y totalidad. Y entonces debe Pero funcionar. lo más cercano a su pureza y totalidad, no a la total, porque no se puede. Sí. Entonces, Entonces, así como siempre van a haber un hueón que cogotee. Siempre va a haber alguien robando. Aunque sea un individuo de la sociedad anda robando. ¿Qué hay que hacer? bueno, me tocó. Lo matamos. Obviamente lo metemos preso. No, lo matamos. Hostia. Ya, pero no estoy matando el concepto de robo en sí. La abstracción pura del robo sigue ahí. No, porque cada vez van a robar menos. Hasta llegar a ser. Pero no existe el llegar a cero. No existe el llegar a cero Sí, porque porque no existe el llegar a cero porque es parte. No, no existe porque existe el límite, pero no Sí, existe. existe, no, al final va a llegar sí, va a llegar una sola persona. No, sí, No, porque la idea. No, espérate, es que es una definición. Esto es yin y yang. Esto es yin y yang. No, porque es una definición matemática que yo sé que me voy a entender. Porque entendemos como una función continua en la cual el límite existe, el límite es determinado y el f de x en ese punto x sub 0 existe. Y cuando estamos entendiendo la idea de que el robo existe, si un hueón comete un robo, otro hueón necesariamente lo va a cometer. Por tanto, si nosotros matamos a ese hueón, no vamos a matar el robo. Por tanto, existe el límite de podemos llegar a cero. Existe el límite de tendiendo a cero, pero no existe el f de cero, porque el concepto de robo existe. Lo grabé. Matamos todos menos uno, No, se acabó el juego. si existe, no, la única forma que no existe el robo es que no existe la propiedad. Y de hecho esa es la solución socialista. Lo grabé, por lo tanto podré Porque entender en el futuro. no queda nada más. ¿Ah? Porque no queda nada más. ¿Cómo? Un robo se cruzó. No, a ver, si nosotros estamos considerando la propiedad como una realidad, como algo que existe, el robo existe. Sí. ¿Cachai? Porque existe la Es posibilidad. como el yin y el yang, es como decir, no, mira, existe la luz y no existe la oscuridad. Pero, no, sí existe la oscuridad. ¡Voy a iluminarlo todo! Lo iluminaste todo. La oscuridad sigue existiendo. ¿Por qué? Porque hay luz, pues, weón. ¿Ya? Vale. No, le decías que quedaba una sola persona, se acababa. ¿Y qué propone entonces? Yo creo que ahí es lo que dice Ayn Rand. ¿Qué propone Ayn Rand respecto a los impuestos? ¿Cómo puede funcionar una sociedad si los impuestos en el fondo son robos, son ilegítimos, pero los necesitamos para financiar ciertas cosas? No, las personas necesitan de un ente imparcial que dirima los problemas que tengan. Cuando no estamos seguros porque nuestras mentes son falibles y no sabemos que la propiedad
el producto de la mente A es de la mente A o es de la mente B, y cuál es el resultado correcto, respetando los derechos de propiedad. Eso nunca va a ser perfecto, pero por lo menos el problema que nos vamos a encontrar es el problema de la parcialidad, es decir, yo estoy en mí y tú estás en ti, y yo no puedo salir de mí y tú no puedes salir de ti, y por lo tanto necesitamos un tercero, que no sea ni yo ni tú, que nos dé una solución que más o menos justa, y que pueda ser justa o no, puede equivocarse también, pero asegura que la sociedad sea pacífica, que no capitalista, porque para que sea capitalista tenemos que ser todos perfectos, observando todas las consecuencias, y por lo tanto tendríamos que ser todos en blockchain, como así como Bitcoin, tenemos que ser todo blockchain, tener todas las transacciones metidas en el cerebro, y cada transacción nueva tendría que ser como descargar el cerebro, una locura. Entonces no existe eso. Eso sería capitalismo perfecto, que cada persona tiene un blockchain en el cerebro de todas las transacciones que se realizan en la sociedad. Ese sería un blockchain perfecto, pero eso no existe, entonces necesitas un juez. ¿Sí? Si todos tuviéramos un blockchain en la cabeza como el sistema de Bitcoin, el anarcocapitalismo sería lo más posible que hay. Lo más posible. Sí, pues sería la hueá más obvia. Es como todos tenemos un blockchain en la cabeza, ¿ya para qué quiere el gobierno? ¿Cachai? Pero también, lo más importante... también lo que decía en parte Jefferson, ¿no? Que el precio de libertad es la eterna vigilancia. No, estamos hablando de otra cosa. Entonces, la más importante tarea del gobierno, ¿no es cierto?, es ver de alguna manera que estas relaciones que van engendrando propiedades infinitamente complejas, porque si yo te compro tela y la fabrico un polerón y se lo vendo a Tomás Leiva, que lo estampa, que se lo vende a este hueón que lo usa, que después lo regala a los hueones de la caridad de la iglesia evangélica, que lo meten en un fardo de ropa y lo mandan a Singapur, y eso se lo compran la ropa usada un pobre Singapur. Estoy poniendo un ejemplo imbécil, pero no importa, y lo anda trayendo, y después esa basura es reciclada por otro hueón que después lo bota a la basura, y después eso se recicla y se convierte en un juguete, porque era plástico, entonces lo derritieron, no sé qué, lo convirtieron en un juguete que lo está usando un niño en Estados Unidos porque los papás son hippies y compran juguetes reciclados. ¿De quién es el juguete? ¿Quién puede guardar toda la información de todas las relaciones que se presentan? Es imposible. Entonces necesitamos un árbitro que esté mirando lo más que se pueda y tratando de tomar decisiones justas para decir de quién es qué cosa. O sea, como parte de la fusión de lo activo de muy caro. ¿What? La fusión del notario y los activos muy caros. Cuando hay un activo muy caro, un auto, una casa... el notario y hago el traspaso los notarios son como una forma de blockchain, son como un blockchain de la sociedad, porque guardan las transacciones y las guardan los conservadores de bienes raíces, los conservadores, etcétera. Todo ese tipo de instituciones jurídicas son como hacen las veces de blockchain, tratan de guardar las transacciones, tratan de guardar las relaciones de propiedad y almacenándolas. El punto no es ese, el punto es cuando tenemos un problema con eso y necesitamos a alguien que diga vale, ¿qué es lo correcto aquí? Esa es la función del gobierno. Ahora, ese es un servicio y las personas lo necesitan. Sí, y hay que buscar la forma en que se pague sin que se le obligue a la gente a pagarlo. Pero eso es un problema mucho más serio. Para mí, el problema... Porque porque por ejemplo, ahora está como bastante consciente que cosas muy caras hay que hacerlo. ¿Ya? O sea, el auto, la casa... las personas verán sobre qué tienen que hacerlo. Sí, pero es bastante consciente de que hay que hacerlo. No estoy diciendo que no esté obligado, es bastante consciente de que hay que hacerlo. Y que en las cosas baratas, el costo de realizar el trámite es muy caro comparado con el objeto. Claro. Por lo tanto, es inviable. Entonces, si no es inviable, es absurdo. Es absurdo. Entonces, si reducimos el costo de este trámite, casi cero, que se puede producir con cosas como el blockchain, y cada vez es mucho más simple y que sea voluntario y que estas personas lo realicen. No, pero ¿cuál es el problema que tenía aquí? El problema que tenía aquí es que el sistema no es perfecto, es que las mentes humanas no son perfectas y cuando nos equivocamos tenemos que solucionar el problema. Yo me equivoco, tú te equivocas y queda zorra. Alguien tiene que decir qué pasó y qué es lo que se va a hacer. Y el problema con eso es que
independiente de que la persona que va a decir qué es lo que se va a hacer no necesariamente le achunta o descubre exactamente qué es lo que se va a hacer, y la idea es tener las mejores personas en esos puestos, lo importante que se sucede es que esa persona que decide lo que se va a hacer impide la violencia. Al final, Como la relación capitalista pura es imposible, al final es como... o la relación capitalista al final- pura es imposible, para salvaguardar la posibilidad última de la relación capitalista se requiere que la posibilidad última de la relación capitalista requiere la paz. Para resguardar esa condición necesaria para que exista la posibilidad última de una relación capitalista y la condición necesaria es la paz, se requiere un tercero que arbitre, y ese se llama gobierno, Estado. Señor, usted le sacó eso de la billetera a Javier Guzmán, le sacó el billete de la billetera, entonces usted no es dueño de ese billete, porque usted lo sacó de la billetera sin incluir la mente de Javier Guzmán, que era dueña del billete y bla bla bla. ¿Me entienden? Va para allá la cosa. Ahora, castigos, por ejemplo, para cosas que podríamos decir que son dolosas, que la persona a propósito, sabiendo que era de Javier Guzmán, se estaba apropiando del billete de Javier Guzmán. Eso es delito, por ejemplo, es del ámbito de lo penal. Y muchas veces la gente que comete esos actos se escapa y entonces hay que ir a atraparla, entonces necesita una policía. Pero el acto en sí, ya de por sí, es un problema de diferencia de pareceres. Es un problema de diferencia de pareceres frente a de quién es la cosa. El tipo que te roba, en el fondo te roba. El acto de robar implica, aunque en su mente esté el agua que esté, el acto de robar implica que él se incluye en tu propiedad y te excluye sin preguntarte. Pero de alguna manera eso implica entonces que él considera que eso es suyo. Y entonces es una diferencia. Ahora, si hay dolo, si hay mala fe, todas esas cosas son asuntos jurídicos que se tratan de decir, bueno, a este tipo de personas que violan este principio que estamos tratando, que tiene que ver con el permiso para excluir incluyendo, los vamos a castigar. Y a estas personas que lo violan de esta otra forma, tal vez no, porque tal vez, y vamos a considerar que es lo que la inocencia y la culpabilidad tiene que ver con el dolo, que es la intencionalidad. Tú te sacas la foto con flash. ¿Ah? Tú te sacas la foto con flash. Y entonces el gobierno existe, el gobierno se requiere. Si no existiese otra forma, habría que obligar a las personas a pagar el gobierno, porque estamos aceptando que la sociedad, que el sistema capitalista perfecto, que la sociedad capitalista perfecta no existe. Lo estamos aceptando como punto de partida. Ahora, consideraríamos óptimo una posibilidad de que las personas tuvieran, o sea, un mecanismo más creativo, más inteligente, una tecnología distinta que permita que las personas lo paguen voluntariamente. Una tecnología, no me refiero física, una tecnología de relación gubernamental, una tecnología de poder distinta. Hasta el momento hemos mantenido la misma tecnología de poder desde que existe el ser humano. Tenemos una metatecnología de poder, porque claro, ahora llevan pistola y luma y antes ya no sé, espada. Pero la metatecnología es la misma, es págame o te pego. La tecnología de poder nueva puede ser otra. Puede ser págame o el producto de tu mente no es parte de la sociedad en la que estamos y por lo tanto nos interesa y no defendemos tu derecho a excluir incluyendo. Por tanto, tú no pagas impuestos y por tanto no tienes justicia. Y no tienes. Y se acabó. Esa es una forma interesante. Y el problema que tenemos que ver ahí es, si tú no pagas la justicia, ¿Eres ciudadano? ¿de qué te vamos a excluir en tus relaciones con nosotros? Porque no te vamos a excluir de la totalidad. Entonces tenemos que tener una moneda de cambio. No podemos excluirte de todo. Por ejemplo, no podemos dejar que alguien te mate porque tú no pagabas, porque eso va a significar que haya un asesino suelto. Entonces tenemos que meter presos a asesinos. Eso no es un problema, porque tú no pagaste. Pero te mataron y nosotros teníamos que meterlo preso igual. Entonces esa no puede ser la moneda de cambio. Entonces la moneda de cambio tiene que ser otra. Entonces yo creo que la moneda, yo creo y no soy una persona para definir esto, pero me parece que Ayn Rand lo destaca muy bien, que es
la justicia civil y la penal son dos cosas distintas. La penal trata las cosas que tienen que ver con actitudes que son castigables, y la justicia civil trata con cosas que son Exigibles. que son diferencias legítimas, digamos, que mi postura y la tuya, las dos son legítimas, pero no sabemos cuál es la real. Y por lo tanto, alguien tiene que decir cuál es la real. Mientras que en la penal, por definición, una de las dos posturas no es legítima. ¿Cachai? ¿Cuál sería una diferencia civil en ese caso? Tenemos un contrato que dice que tú tenés que pasarme 200 toneladas de fierro, yo te voy a pasar tanta plata, y de pronto tú no estás conforme con la plata que te pasé, o yo no estoy conforme con la calidad del fierro que me pasaste. Porque yo digo, el fierro que me pasaste no es de la calidad esperada. Te demando. O sea, el contrato dice fierro, Claro. y ahora, chucha, tenemos un problema. Porque yo te daba un fierro de tal calidad que el promedio de la calidad del mercado, pues tú le diste una calidad inferior al mercado. Por ejemplo, Y por tanto no tendría acceso a esa justicia, entonces cagaste. ¿Por qué no pagaste impuestos? no impuesto, no sería impuesto. Impuesto es cuando te obligan. Sí, entonces no pagaste el tributo necesario para. Claro, no pagaste el tributo voluntario que te permitía tener acceso a que esa relación de intercambio que hicimos sea apelada por un juez. Entonces yo te compro todo ese acero y resultó ese fierro, y resulta que ese fierro no me gustó y no me parece que era el correcto, me parece que la forma no era exacta, porque tú que dijimos que iba a ser 3 centímetros por 4 centímetros los fierritos, y tú te pasaste por unos milímetros en todos te quedaron más o menos nomás, no quedaron de la medida exacta, la calidad era mala, y yo ¿qué es lo que puedo decir? Nada, porque no pagué para que alguien diferencie entre nosotros, y cagué, yo cagué. Entonces ahí ¿Cómo te lo podríamos... aseguro? Pero el problema que tenemos es el siguiente, ¿Cómo porque si- seguro? O sea, el problema que tenemos es el siguiente, que si alguien paga, va a tener beneficio, va a tener más garantía que el que no paga. Sí. Entonces lo que tenemos que hacer es que no es que paguen las personas, es que paguen las relaciones. Y las relaciones que pagan están garantizadas y las relaciones que no pagan no están garantizadas. ¿Cómo que para la relación de una persona? No entendí. el acta. Pero es que es una El acto paga el contrato. Nosotros firmamos el contrato de fierro por plata, Ya y al momento de firmar el contrato, pagamos por el contrato. Ya. Y por lo tanto, lo que paga no es ni yo ni él, lo que paga es nuestra relación. ¿Y cómo se establece eso La boleta. monetariamente para financiar un juez? ¿Cómo? ¿Cómo se establece eso monetariamente para financiar el... La boleta. El gobierno verá cuánto va a porcentaje o X va a exigir. O sea, el 10% de este IVA, de este nuevo tributo, Por ejemplo. tributo voluntario, Por ejemplo, 10%. si Por te- ejemplo, el gobierno dice ya, de ahora en adelante los que quieran tener, que nosotros hagamos los juicios cuando tengan problemas con sus contratos, tienen que pagar 10% de lo que da el contrato. Si no, no hacemos juicio. Ahora, si yo te hago fraude, igual me voy en cara. Si yo lo que te hice fue un fraude, igual me voy preso. Pero tú no recuperas ni mierda, porque civilmente no estoy protegido. Esa yo creo que es la solución. Igual recaudé la plata. Igual recaudé para el gobierno. y Tú lo- no necesitas un gran gobierno para hacer eso. Hay unos jueces, unos pacos, milicos. y lo bueno, Por tanto, incluso comprando una cerveza yo no necesitaría pagar ese tributo. No, po. Depende. Porque ¿Tenés miedo que la cerveza venga envenenada? no, digamos que esta cerveza me la vendieron y me la vendieron sin gas. Entonces Ya. yo tengo la garantía frente al gobierno porque pagué Pero podría no ser necesaria. Podría ser que tú vayas a la botillería y le decís, bueno, esta cerveza vino sin gas, y el buen de la botillería diga, quiero que este buen vuelva a venir a comprar. Así que le voy a devolver. En caso que te diga que no, tú puedes huellarlo. No, po. Es que yo creo que no sería necesario pagar tributo por transacciones así de pequeñas, porque las fuerzas del mercado se encargarían de eso. Incluso si el gobierno no te responde, tú le dices que van a comprar más esta botillería. O sea, sería Listo, para- problema resuelto. Pero esto no da cerveza, no, güey, ¿para qué pagar tributo por eso? Sería Pero pasa- A ver, eran los grandes contratos importantes, comprar una casa, etc. Ya. No, pero ¿qué es lo que pasa con huevas pequeñas? Por ejemplo, perfectamente un contrato. Pero ¿cuándo fue la última vez que demandaste a la botillería porque la cerveza venía sin...? No, ya. No, la última vez que tuve un problema así lo solucioné con la vieja. no, pero además otra cosa. Tú puedes pagar para que haya un juez que haga intermedio. Perfecto. Tú hagas digamos que paga algo voluntario para que haya un intermediario. Pero para que haya un intermediario significa que tiene que haber un juicio. Eso te significa tiempo, costo, oportunidad. ¿Vas a estar dispuesto a pagar eso en tiempo o prefieres simplemente comprar una Preferiría cerveza? perder mi cerveza y chavo. Claro, y nunca más compro en este local. Y le voy a decir a todos mis amigos que no compren, porque no me respondieron por la lata que venía. Pero por un contrato de una empresa a otra,
Ahí de estamos hablando miles palabras de latas de mayores. cerveza, Ahí- de las Claro, toneladas, de de las un toneladas container- de aluminio de- que se necesitan para hacer las latas. Imagínate. De un container, 2 o 3 containers, ya estamos hablando de cantidades mayores. Y ahí sí es necesario que no haya fraude, o que no haya malos entendidos, o que no haya problemas en el control. Ahí el tiempo en el juicio sí vale. ¿Y qué opinas tú, Seda, de los impuestos específicos? No, pues si estamos hablando de que todos los impuestos son malos. Todos. Tributo. Todos. Pues, Todo impuesto. Ese tributo. porque un tributo- impuesto es que un grupo de personas que detenta la tecnología del poder, es decir, la capacidad de ejercer violencia sin ser contestada. Lo que puede hacer, por ejemplo, Pero entonces- hay el gobierno o el Estado, ¿sabes qué, weón? Los weones que compran cerveza, weón, nadie, weón, ejerce el derecho a contrato, ¿sabes qué? En vez de pagarle un 10%, vamos a ofrecerle el 0,05% de la weón. Para que como va a ser tan poco, la gente No, sigue- no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que tiene que ser parejo para todas las relaciones. Ah, no, que no sea... Todas las relaciones tienen una fee y yo creo que debe ser como el 2%. Y no por monto, por porcentaje. Por porcentaje. Todas las relaciones pagan un porcentaje para tener validez. Ya, y... Para tener validez pública, porque para tener validez privada están todas validadas privadamente. Pero- ¿Sabes? Como, vale, yo estoy con la Cami, pololeamos, nos queremos mucho, besitos, amor, bla, bla, bla. De pronto, nosotros queremos que nuestra relación tenga validez pública. Firmamos un contrato de matrimonio. El contrato de matrimonio lo definimos nosotros, una sociedad capitalista no debería por qué el Estado definir cuál es el contenido del contrato de matrimonio. El punto es, si yo quiero que ese contrato de matrimonio se cumpla, es decir, yo quiero que, por ejemplo, el Estado obligue a la Camila a estar conmigo, si es que eso es lo que dice el contrato, aunque ella se quiera ir a otro lado, no sé qué, el contrato dice, no, tienes que estar conmigo para toda la vida. Supongo que el contrato dice eso. ¿Vale? Entonces yo quiero que los pacos la vayan a buscar, la barraigan en la casa y digan, no señor, usted no se puede ir porque usted firma un contrato de que va a estar con esta persona para siempre. Pongamos un ejemplo. ¿Vale? Es un contrato de matrimonio válido en un sistema capitalista. Pero yo digo que un matrimonio privado capitalista respalda más la familia que los matrimonios públicos del Estado. Porque obligan a las personas a tener el divorcio contemplado en el contrato, cuando muchas personas tal vez no quieren tener el divorcio contemplado en el contrato. Está buena función. ¿Cachai? Entonces tú puedes tener divorcio o no, como tú queráis. El punto es, si tú querés que se haga cumplir el contrato de matrimonio, vas a tener que pagar una FICO. ¿Cachai? ¿No? Porque hay un contrato y tú querés que se cumpla. Porque anteriormente validaron su matrimonio. Pero para validarlo socialmente tienes que No, pagar. no que compre. ¿Cierto? No que compre. ¿Vais cachando la lógica del asunto? Esto no es biblioteca. ¿Eres firmado, no? ¿Ah? ¿Eres firmado? A ver, firmado lo tengo en la casa, en la pieza, es mío. No viene firmado. No me viene firmado. Que a ponerse a firmar como si el libro, ¿no? ¿Y eso se lo pagáis al contado o se lo pagáis crédito? Se los pago en contado y me salen baratos. Pues me los deja a $12 cada uno. Tengo que darme la paja a viajar a Argentina a buscarlo y todo lo bueno. Esa es la web. ¿Cuánto te traes por viaje? 24, cosas así, para poder pasar por aduana. Si traes más de 24 te piden... No, pues. para poder esconderlos para que no los pillen. Si traigo más de 5 me meten el pico. Ah, sí. Si traigo más de 5 me meten el pico, pero lo estoy pasando como drogas. Paso todos los escáneres, los perros, toda la weá. Con un montón de libros metidos entre medio de ropa sucia para que tenga como olor a pata igual. Después acá los perfumo y los ventilo. Me meto Entre medio de las huevas. No, los meto con calcetines sucios y los perros no pasa nada y los escáneres no los ven porque están metidos entre medio de ropa. Pero es ilegal. Pero acá también te lo escanean. Sí, escanean. Escanean allá, escanean acá. Las dos partes. Aunque sea por tierra. O sea, la entrada en Chile no rígido. Por tierra, sí. O sea, si tenéis cueva, no, y si tenéis con la cueva, sí. Ah, sí. Lo he dicho ahí. 19 lucas, más caro. Me he gastado 80 minutos de ¿En qué? Ya se tengo que cargar esa weá y ponerón en la misma talla de la otra vez, pero con el Puta, para que vaya a ¿Qué enriquecer, otra weón. vez? Para que vaya a comer Porque hamburguesa, era ella, Mr. Jack, weón. Voy a ver si hay rojo porque estos güeyes siempre tienen problemas con los. ¿Y con si los- te buscan con el los- ¿Andan proveedor? viendo clientes también? ¿Ah? ¿De ¿Andan viendo Bolívar? clientes también? ¿Sí? ¿Andan viendo clientes? O en otro lado así para conseguir un amarillo. ¿De vacaciones? Toma, El viernes stickers. tuve con dos reuniones, pero... Stickers. Ah, voy a pasar por la embajada de Venezuela un día. Stickers. Cuando pase por la embajada de Venezuela voy a pegar uno por ahí. De nuevo. En Baja Cuba. Gracias, hermano.
La culpa que la use que. ¿Te gustaría que nos peguen algún lado específico? Donde tú quieras. Ya. La embajada de Cuba y la embajada de Venezuela. Te voy a mandar la foto, güey. Ahora, la idea del capitalismo revolucionario es bastante más complicada. El capitalismo revolucionario nos dice que si las relaciones capitalistas son las justas y las relaciones de poder no se ajustan a las relaciones de propiedad, entonces lo que tenemos que hacer es que las relaciones de propiedad tienen que engendrar un poder propio desde el cual subyugar a las relaciones de poder previas. No entendí ni una wea. ¿Me puedes explicar sobre un ejemplo? Que las personas que están haciendo intercambios pacíficos con las cosas que son de ellas, agarren una metralleta y le digan a todos los que se están metiendo no te metas o te mato. Es decir, las relaciones de poco bajo piano. Sí, las relaciones de propiedad engendren en su seno relaciones de poder que le permitan ser más fuerte y por lo tanto disuadir a las relaciones de poder previas. Eso en términos sumamente abstractos. Ahora en términos concretos, yo estoy intercambiando contigo, se mete el Estado, paga mi IVA, sacamos la metralleta, ándate a la mierda. Eso podría generar un sistema en capa, ¿o no? No, ¿Por qué no? no porque necesitáis que los jueces sean imparciales. Pero si podéis sacar la metralleta para que el Estado no se meta. Pero puede haber cosas privadas. ¿Y los jueces son parte del Estado? No, porque ahí es donde entramos al problema que tiene que ver con un problema de filosofía de la historia. Decimos que el cambio de las relaciones, un cambio fundamental en las relaciones humanas es una revolución. Y una revolución implica que un principio social sea encarnado por una clase social. Ya. Oye, ¿Sabes? Porque solo una clase puede levantarse contra otra. Yo no puedo sacar los pacos, saco una metralla y el paco llama más paco y me meten preso. Entonces la clase de personas que intercambian, llámese en lógica marxista burgueses, Ya. deben decirle a la clase de personas que usan la fuerza, dígase en nomenclatura liberal, personas burócratas y políticos, ¿vale? Debe ser capaz de, la clase burgueses debe ser capaz de levantarse hacia la clase burócratas políticos y tener más pistolas que ellos y si les acabó el show. Nosotros ponemos las reglas. Exacto. Eso es un fenómeno histórico, por lo tanto requiere de un levantamiento colectivo. O sea, soberanía individual es rebeldía colectiva, Es un golpe de Estado. por decirlo de alguna manera. ¿Cachai? Soberanía individual es rebeldía colectiva, es decir, nos ponemos todos a defender ese principio que es individual, o sea, que es la soberanía individual, que es un principio colectivo que nos une como clase contra otra. La soberanía individual, el individualismo, no es un principio individual, el individualismo es un principio colectivo, encarnado por una clase que lo practica en sus relaciones diarias. oye, ¿Se entiende, no? y con sistema de jueces. Porque si hay distintos tipos de relaciones, hay distintas clases en la sociedad. Evidentemente. Si tú tienes tipos de relaciones, tienes clases. Eso es Marx puro. ¿Cachai? Si tú tienes la relación de personas que, por ejemplo, trabajan con un contrato, tenés proletarios. ¿Cachai? Personas que trabajan con un contrato y que apenas le alcanza para vivir con lo que ganan y no, por lo tanto no tienen acceso a más capital que su propio cuerpo, mente. Si no tienen capacidad de ahorro, son proletarios. Proletario. Si usted tiene gente que se dedica casi 100% a los intercambios y que tiene el poder de negociación, es decir, tiene capacidad de intercambio, porque tiene condiciones materiales para intercambiar, porque su posición vale más que solamente su cuerpo. Tenéis burgueses. Y si tú tenéis personas que no negocian ni intercambian, sino que imponen por la fuerza, tenéis burócratas, tenéis políticos, tenéis Estado. Luego, son tres clases, básicamente. Hay varias más, los adolescentes, no sé qué. Eso es más para un análisis sociológico. Pero para un análisis netamente económico e histórico, los adolescentes no se van a levantar para hacer una revolución. No olviden. ¿Sí? Los adolescentes van a salir a lloriquear a la calle para que los políticos los sigan mimando, porque son la clase clientelar de la política. Entonces, la única fuerza histórica capaz de cambiar las relaciones fundamentales de una sociedad es una clase que toma conciencia del principio que encarnan sus relaciones para hacerla hegemónica, es decir, extensiva a las demás clases, Imponerla. bajando
bajando a la clase hegemónica que existe. O sea, para que una clase surja tiene que haber otra. Porque no puede haber dos clases hegemónicas por definición, por la definición de No pueden hegemonía. haber dos rayos sobre el mismo territorio. Sí, no pueden haber dos clases hegemónicas por la definición de hegemonía, que es que la lógica de una clase se extiende a las demás. En la sociedad capitalista es donde la lógica de la clase burguesa se extiende a las demás clases sociales. En una sociedad socialista, en el papel, en una sociedad en la que la clase proletaria extiende sus principios a las demás clases. Eso no existe porque la clase proletaria, en el momento en que tiene principios de relación, deja de ser proletaria. Luego existirían solamente dos clases aptas para realizar revolución: la burocracia y la burguesía, o la nobleza y la burguesía, y la burocracia es la neoburguesa, la neonobleza, y hay que tratarlo en esos términos. Corea del Norte no es distinto al Imperio Carolingio. No es distinto. Corea del Norte es lo mismo que el Imperio Carolingio en la Francia del siglo VII. Es la misma hueá. Sí. Pero ¿por qué la burocracia es nobleza? A ver. Los políticos son reyes. Los burócratas son nobles, son condes, son duques. Por lo tanto, nuestra revolución no es distinta ni nueva. Es la misma que la francesa, es la misma que la americana, es la misma que la gloriosa. ¿Cachai, no? Y es la misma revolución una y otra vez. Es la de Roma, de la monarquía a la república. Y después vuelven los nobles con el imperio. ¿Cachai? Hay un ciclo. ¿Cuáles son las relaciones? Fuerza o propiedad. Fuerza o propiedad. ¿Sí? Y eso. ¿Luisa? Una idea muy bonita, weón. ¿Luisa? Muy bonita. ¿Luisa? Es hermosa, weón. ¿Cómo no va a ser bonita, weón? ¿Luisa? Significa que otro bueno te ponga la pata encima, que solamente yo me pongo de acuerdo contigo, los dos nos respetamos, listo, vivimos tranquilos, felices, se acabó la weá. Sí, eso es el capitalismo. El problema es que para imponerlo tenemos que ponerle la pata encima a los que nos quieren poner la pata encima. Es que claro, si Oye, no te pones la pata encima más fuerte, y eso es violencia. O sea, hay que agarrar a barro, weón. Con el sistema de tributo, de tributo voluntario, ¿cierto? Que tú puedes escoger pagar o no el tributo para tener un juez, ¿cierto? Sí. Pero también podría pagarle a un juez privado. No. ¿Por qué no? Porque entonces mi juez privado estaría en conflicto con tu juez privado. No, porque tu juez privado es válido para ti, no necesariamente para el huevón con el que trataste. Sí. Pero... Y si es válido para ustedes dos, no es válido para el resto de la sociedad. Si es válido para ustedes dos, no es válido para el resto de la sociedad. No, porque solo entre contacto, no entre... Vale, tú y Javier firmaron un contrato en el que dicen que yo soy su juez privado. ¿Sí? Tienen un problema, vayan a mí. Yo digo que Javier tiene la culpa, tú no querés cumplir, ¿qué pasa? ¿Tú me buscas la forma de colarse a los jueces privados? No, los jueces privados ahora tienen respaldo del Estado. ¿Sí? No, o acatáis las normas o la Corte Suprema. Ahora tú no le pagaste al Estado. Entonces el Estado no va a mandar los pagos. Pero el juez privado... Por muy juez privado que tengáis, el juez privado no tiene dientes. Simplemente dice, pero y ustedes no quieren cumplir, no cumplen. ¿Y quién va a hacer cumplir la decisión del juez privado si no le pagaste a los que ponen los milicos? Pero el juez privado puede estar pagando su transacción para que hacia el Estado porque le cumplen la... Eso dependerá si el Estado permite eso, o si el Estado desea eso. El Estado no tiene por qué permitir eso, no tiene por qué hacer ese trato con el juez privado. Puede ser que le convenga, ojo, estoy diciendo que no, puede tercerizarlo. Simplemente puede considerarlo eficiente. No es de eso depender del gobernante, para eso tenemos congreso. Si igual vamos a tener congreso y ley. ¿Cachai? Son decisiones colectivas. ¿Vamos a aceptar los jueces privados o no? ¿Cuánto tienen que pagar los jueces privados? ¿Con cuánto porcentaje se van a quedar ellos? Son decisiones colectivas. Porque desde el momento que hacemos pública la relación, para poder asegurar que sea pacífica, necesitamos que pase a ser una decisión de todos, en términos abstractos, de principio. No cada decisión en sí, sino de principio, el principio de la relación.
las relaciones, si las relaciones van a ser pacíficas, las vamos a hacer pacíficas por medio de un juez. Y el juez puede ser privado o no, ese es un problema abstracto. No si X juez no sé qué en cada caso específico, no, obviamente, porque son leyes abstractas. Pero eso es un problema colectivo, eso nos compete a todos. Y a todos tenemos que votar y tener diputados que opinen sobre eso, obviamente. Yo no estoy hablando de un sistema anarquista, estoy hablando de un sistema conectado, con gobierno, con leyes, con congreso, con Cámara de Diputados, todo. Y el sistema de... Porque es igual que el Estado te ponga la pata arbitrariamente. Y obviamente vamos a ver unos de izquierda que van a decir, no, ningún juez tercerizado, todos del Estado y con sindicatos, no. Y hay otro que va a decir que va a ser más de derecha, va a decir, no, tenemos que tercerizar a algunos jueces porque los jueces del Estado están colapsados. ¿Y qué sistema de parlamento? ¿Puede ser? ¿Y qué sistema de parlamento? Eso es un problema de... ¿Te gustaría más a ti? ¿Al que me gustaría más a mí? ¿Un uninominal mayoritario? ¿En cuál? ¿Un uninominal mayoritario puede ser? Eso es por comunidades, ¿no? No, es el único. Te digo así como simple, uninominal. Si tú decís un sistema simple como los que existen hoy en día, tú decís uno así normal como los que existen hoy en día, te digo un uninominal mayoritario. Si digo mi ideal, un congreso en el que cada juez no lleve un voto, o sea, que cada diputado no lleve un voto, sino que lleve los votos de todos los que representa. O sea, ¿puedo votar por 5.000 personas? Yo llevo 5.000 votos. No, 5.000, ya 5.000. Pero además las personas pueden meterse a internet y retirarme el voto. Ah, mierda. No te van rastreando tus votaciones. Oh, ya. Que pueden retirar el voto y se lo pueden dar a otro. Y Pero luego la representación se paga. El Estado no le paga el sueldo al diputado ni al senador ni nada de eso. Tú le pagas a tu representante. Un mínimo, ponte tú, no sé, 200 pesos por persona al mes. Y decimos que no puede tener menos de 10.000 representados. Ya. Para poder ingresar a la Cámara. Porque tiene que haber un límite. Porque no, hola, vengo con 5 votos. No, chao. Tengo que dedicar tiempo para hablar, no sé qué, un problema práctico. Entonces, vale. Mínimo 10.000 representados. Y cada representante va a pagar lo que quiera, pero partiendo de una base multitud de 200 pesos mensuales. Está bueno eso, ¿Cachai? Y te pueden cambiar de representado cada vez que quieren y subir o bajar el sueldo cada vez que se les dé la gana. ¿Y si bajas de 10.000 te sacan? Si bajáis de 10.000 te sacan. Y hay uno que está esperando con 999. Claro. Está haciendo, ni siquiera tenéis elecciones, tenéis campañas constantes. Esto está bueno ese sistema. Tengo 8.000, me faltan no sé qué. Solo con 2.000 de ustedes más voy a poder llevar esta idea. Porque de cierta forma se va mezclando con el concepto de esquema anarquista que se explican. Se va mezclando por el tema de van haciendo campaña constantemente. No es campaña así como cada 4 años. Es una campaña Claro, porque la representatividad es real. Te cambio cuando quiero, dejas de representarme, chao. Y el otro, Digamos, yo voté por Bachelet y Bachelet un está bueno, nominal. chao, se vaya. y el uninominal, ¿qué dices tú? Uninominal. ¿Por qué te gusta un uninominal y no senador y diputado? No, Es la mierda. Eso no es lo mismo, no tiene que ver con eso. Uninominal significa que Un solo elige Una a cámara uno basta, solo bueno. por distrito. Una cámara basta, bueno. Entonces, por tanto, va con una cámara y no con dos. Yo sí. No, yo creo que es importante tener 2 cámaras. Por ejemplo, sería interesante, tener una cámara que funcione con un sistema tradicional, uninominal mayoritario, con elecciones cada 4 años, y sin posibilidad de reelección. Y el otro que funcione con el sistema proporcional como estábamos hablando. Ya, como los senadores que son menos que se quedan así. Y los otros diputados son los buenos que elegimos cada rato. Y una controla a la otra, se controlan mutuamente. Tener una cámara es un problema, porque no tiene otra cámara que la controle. Sí. 2 cámaras se controlan mutuamente, un buen checks and balances, creo yo. Pero todo eso es discutible. Pero lo importante es lo profundo, lo que hablamos al principio. La parte que es capitalismo, por qué es necesario el gobierno. Lo demás es, ¿cómo vamos a hacer el gobierno? Como sabemos que todo eso es imposible, de que sea perfecto, discutamos cómo es la mejor forma de hacerlo y nos vamos a equivocar más que la chucha. Pero puta, hagamos nuestro mejor intento. Entonces, Seba, ¿te gusta mucho más lo contrario a lo que se hizo ahora? Que era aumentar el distrito y ser menos y tener más representantes por distrito. Sí, yo no, a mí me gusta un uninominal mayoritario, es decir, un representante por distrito. Que lo contrario que se hizo ahora. Es el que saca más votos, chao. Que lo contrario que se hizo ahora. No, pero en Chile teníamos binominal, es decir, 2 votos, No, porque ahora se cambió. salían 2, y ahora
Ahora salen hasta 4, creo, a veces, en algunos distritos. Yo creo que lo correcto es que salga uno solo. Si la gente vota por uno, ese salió y listo. No, es que también igual sacar hartos votos, pero salí segundo lugar, igual debería ir, porque igual represento a esta gente. Bueno, puede ser católica. No, para eso tenéis el otro congreso donde representa más de 10.000 entran. Para eso está el otro congreso. Al final es como el sistema presidencial americano. O sea, si California ganó por los votos, por puntos a los republicanos, ese estado vota por un republicano. Listo, se acabó. Se acabó. Lo mismo si ganó por 60%. Pero la ventaja de este, que al final con la misma cantidad de diputados, los distritos son más pequeños. No, porque una cámara no tiene que ir con distrito. No, porque... La cámara que es que es la cámara de representación directa, digámosle, sería sin distrito. Puedo tener una persona No, en Arica, una comparado, mientras junte 10.000 voluntades que estén de acuerdo conmigo, la niego. Comparándolo con el sistema actual, al final comentar No, sería muy pequeño. Serían los mismos distritos que tenemos ahora. Sí, yo creo que necesitamos mucho menos. Considero que son menos, hay que disminuir la cantidad. Serían senadores, los distritos serían más o menos lo mismo que tenemos ahora, un senador por distrito que eligió cada 4 años. ¿Lo mismo que hay ahora o lo mismo a partir del próximo año? ¿Como los distritos? Sí. No, lo mismo que tenemos ahora. Ya. Un senador por distrito eligió un uninominal mayoritario que dura 4 años y no se puede reelegir. A veces seríamos la Cámara Alta. ¿Cachai? Que tendría democracia representativa de la Cámara antigua. Y una Cámara Baja que lleva democracia directa. Caso uno por región. Y cada 4 años. Ya. O sea, caso uno por región. Sí, más o menos. Serían re pocos. Serían como 20 hueones. Sí, a las regiones más chicas, como Aysén. No sé, que esas son cosas que se discuten si no le hemos chuntado a la hueá perfecta. Nos va a quedar como el pico. Pero igual siempre. La idea es que nos quede menos como el pico. Mientras menos como el pico, mejor. Pero sí o sí nos va a quedar como el pico. Si el gobierno siempre es como el pico. El problema es que no tener gobierno es peor que sí tenerlo. No necesariamente. No necesariamente. ¿Y no viste España? ¿Qué pasa en España? En España tuvieron 2 años sin gobierno y me acuerdo. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. En España tuvieron Y 2 el años sin gobierno no tenía gobierno. presidente. No tenían gabinete, básicamente. Porque no hay presidente en España. Hay presidente del... no sé cómo se Fue un ministro, ¿no? No, presidente. lleva el nombre del presidente del gobierno, de hecho se llama, pero es básicamente el primer ministro. Ya. Porque son parlamentaristas, no son... Pero ya no había gobierno y mejoró la calidad de los... Y Podemos no dijo nada. Cuando cuando pueden no quieren y cuando quieren no pueden. Es una filosofía política seria, no una discusión como la de lo que me terminó ocurriendo los liberales, que es como discutamos sobre y la weá y al final es como... es filosofía, pero no es filosofía, es tan profundamente antimarxista que no puede ser práctica. ¿Cachai? Y en el fondo el primer weón que pescó la filosofía y dijo realidad, política. Fue Marx. Sí. Oye, no entiendo. Ya. Todos los filósofos trataron de entender el mundo, ahora de que se trata es de cambiarlo. Oye, se supone que para ir cambiando la constitución hay que dicen haber un plebiscito, ¿no? Se supone que para cambiar la constitución debe haber un plebiscito. Ojo, por eso a los comunistas les va bien, políticamente. Sus ideas son una mierda. Yo sí, pero ¿por qué? Porque alcanzan situaciones de poder y... Porque los huevones están en los pies de la tierra. Porque Marx los tiene con los pies de la tierra. Y si tú querías estar con los pies de la tierra en política, no podías estar muy alejado de Marx. Tienes que entender que hay clases, tenés que entender que hay relaciones de... ¿Cachai? Distintas formas de relaciones y cómo esas relaciones tienen conflicto, cuáles son los intereses que generan... El problema de Marx son las soluciones que da. ¿Ah? El problema de Marx son las soluciones que da. El problema de Marx es el ideal que tiene, que es el socialismo. Claro, las soluciones. No es una solución, es un ideal.